más cordial bienvenida a Enlace UPN, programa que transmitimos por internet a través del canal de televisión de nuestra institución. La emisión de hoy es la primera de una serie de 3 programas que dedicaremos a la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. En esta ocasión nos acompañan la maestra Georgina Ramírez Dorantes, el doctor Félix Amado de León Reyes y el profesor Raúl Cuellar Moreno. A continuación, les proporcionamos algunos datos curriculares de nuestros invitados. La maestra Georgina Ramírez es licenciada en Pedagogía por la UPN Ajusco. Ha realizado estudios de maestría en Tecnologías Avanzadas en Educación por la Universidad del Tepeyac y cuenta con el máster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación por el Instituto Universitario de Posgrado de Santillana Formación, con sede en España. Es profesora de tiempo completo en la UPN Ajusco y se ha especializado en investigación e intervención en el área de gestión escolar. Ha sido responsable de la licenciatura en Pedagogía y actualmente funge como responsable de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, modalidad a distancia. De hecho, es fundadora de esta nueva licenciatura. Maestra, gracias por acompañarnos. El doctor Félix Amado de León Reyes obtuvo el doctorado en Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, en el 2005. Y es profesor de tiempo completo en la UPN Ajusco, integrante del cuerpo académico Estudios sobre la Educación a Distancia en el área académica, Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos. Es miembro de redes académicas vinculadas con la educación a distancia en América Latina y participante en diversos congresos y coloquios sobre evaluación educativa y educación abierta y a distancia. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y el profesor Raúl Cuellar Moreno cursó la licenciatura en Diseño Gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP, de la UNAM. Ha realizado múltiples ediciones de publicaciones impresas y electrónicas. Su amplia experiencia con el uso de las tecnologías abarca el desarrollo de aplicaciones móviles y la implementación de plataformas Moodle y Joomla. En fin, es un especialista en esta área. Actualmente es director de la empresa Josesa y participa como socio en AREG e INVIDE, asociaciones civiles dedicadas al apoyo legal y psicológico a grupos vulnerables en violencia y educación y capacitación en el tratamiento legal y psicológico en violencia. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues con ellos vamos a estar platicando, conversando sobre esta temática. Antes de participar con nuestros invitados, los invito a que veamos una cápsula sobre la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Adelante con la cápsula, por favor. La licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica es un programa de modalidad a distancia de la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo objetivo es la formación de profesionales que puedan contextualizar, diagnosticar, analizar e interpretar diferentes problemas educativos desde un enfoque multirreferencial. A través de una mirada crítica sobre estos ámbitos, se promueve un pensamiento que indaga, reflexiona y propone alternativas frente a problemas de la realidad educativa nacional. El programa ofrece un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje autónomo de los estudiantes y caracterizado por la tutoría grupal en línea, la configuración de redes de aprendizaje y la guía y mediación de los tutores. Contempla además la realización de actividades de servicio y proyección a la comunidad. El egresado de este programa de estudios podrá participar en la formación de cuadros de profesionales para asesorar procesos de acompañamiento especializados y diseñar materiales didácticos y entornos virtuales desde el desarrollo de proyectos de intervención, investigación, formación e innovación. De esta forma, como profesional, podrá asimismo diseñar, desarrollar y gestionar proyectos educativos atendiendo a diversos ámbitos y modalidades educativas en contextos presenciales y virtuales. Mayores informes en www.upnleip.org.mx, al correo electrónico coordinacionleip@upn.mx
o al teléfono 5630-9700, extensión 1515. Bueno, ahora vamos a iniciar el diálogo con nuestros invitados. Comenzaremos con el doctor de León Reyes. ¿Usted nos podría decir cómo surge la educación a distancia y cuáles son las tendencias de desarrollo de esta? Muchísimas gracias por la invitación. La educación a distancia surge como respuesta a las necesidades sociales, políticas, tecnológicas y culturales de la época, principalmente en el siglo XVIII. Y sobre todo por el compromiso ético que tiene esta educación de ofrecer espacio de formación a grupos en desventaja, a grupos que viven en condiciones un poco difíciles, aislados de los centros principales de desarrollo. Cuando se habla de educación a distancia, pensamos en su historia básicamente en 4 etapas esenciales. La primera es lo que se conoce como la educación por correspondencia, que inició en el siglo XIX, en 1840, y duró prácticamente casi todo un siglo, hasta 1970. El segundo momento de la educación a distancia es de 1970 a 1980, cuando se incorporan los medios masivos de comunicación en la enseñanza por correspondencia. La tercera etapa, que va de 1980 a 1990, tiene que ver con lo que sería el uso de los multimedia, es decir, ya la educación no se da apoyándose exclusivamente en lo que son los medios masivos de comunicación, sino toda la información, todos los materiales se concentran en lo que son los tradicionales CD-ROM. Y la cuarta etapa es la que se está viviendo hoy en día, que tiene que ver con lo que se conoce como el e-learning, la educación virtual o la educación en línea. Es decir, que podemos hablar de 4 grandes etapas, 2 muy grandes, que fueron la primera y la que se vive hoy en día, y 2 más o menos reducidas, que son la vinculada con la educación apoyada en medios y la educación multimedia. Es decir, que en esos 4 momentos yo creo que México y el país ha tenido una gran influencia, ha tenido una gran presencia en lo que es la educación a distancia. Recordemos que en 1920, siendo secretario de Educación Pública José Vasconcelos, impulsa lo que es un programa de formación masiva a través de lo que sería esta educación por correspondencia, la educación destinada sobre todo a poblaciones que estaban en sectores, en lugares muy retirados del país. Inclusive esta educación que ofrecía José Vasconcelos o que ofrecía la Secretaría de Educación Pública en ese entonces atendía a poblaciones que se encontraban en algunos países de Centroamérica, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala y El Salvador. Pero la importancia está de que hoy se vive una nueva época, una nueva etapa en lo que es la educación a distancia, con un gran auge, con tendencias muy novedosas, apoyadas sobre todo en lo que es el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Bien, Félix. Ahora vamos a platicar sobre este mismo tema con el profesor Raúl Cuéllar. ¿Y usted nos podría decir cuál ha sido la influencia de la tecnología en este tipo de educación? La influencia de la tecnología de educación ha sido más con la interacción que hay entre tutores, estudiantes, la tecnología, que ha cambiado mucho lo que es la visión que tienen los tutores y los diseñadores instruccionales dentro de un curso. Los contenidos didácticos y en realidad todo lo que es tomar en cuenta la educación que se tiene un proceso formativo, en donde ahora el educando se le enseña a aprender. La selección de los contenidos varían mucho y su relación social, tanto entre el tutor, el alumno, entre el alumno y el alumno, y el alumno con los medios que está interactuando, ¿no? Dentro de la tecnología hay 4 puntos que yo creo que son los que más cambios tiene, son los sistemas didácticos, la comunicación, los simuladores y el tiempo y la distancia, son las cosas que más alteran. Dentro de los sistemas didácticos es que el medio que estimula el conocimiento, la tecnología crea un ambiente de interacción entre los alumnos y la información entre el tutor y el alumno y entre los compañeros de grupo, muy diferente a la que tiene una relación presencial. La comunicación, pues el cambiar de una ponencia ante un grupo a tener que interactuar por medio de un foro, un chat con tus alumnos y que los alumnos interactúen, también es un gran reto para los tutores hoy en día.
y los simuladores que están hoy en boga, donde podemos crear una empresa virtual, donde todos participan, hasta tener un aula virtual en donde tus compañeros ya no se convierten en avatars, como si fuera un videojuego. Es simular una situación, ¿no? Con fines didácticos, con fines educativos. Y esos son los grandes cambios que ha tenido el desarrollo de la educación en este tiempo. Muy bien. Y la maestra Georgina, ¿usted nos podría hablar de los objetivos de la educación a distancia en esta modalidad virtual? Claro, bueno, pues primero, bueno, pues agradecer la oportunidad que nos dan para presentar también lo que es la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, que precisamente se fundamenta en su diseño, en su operación, en la concepción de ser una propuesta dirigida hacia la educación a distancia. Entonces, bueno, pues es muy importante para nosotros, ¿no? Yo como parte del cuerpo académico que diseña y opera la licenciatura, pues estar en estas conversaciones porque, bueno, es una licenciatura de reciente creación. Tenemos 2 años trabajando con la licenciatura, este año tendremos ya una tercera generación y bueno, pues es interesante ver de qué manera ha sido recibida la propuesta educativa pues a través de la primera y segunda generación que llevamos y ahora que iniciamos un nuevo registro. Y esto, bueno, me atrevo a comentarlo porque me permite pensar como en los propósitos que nosotros mismos nos hemos dado, hablo de los académicos que formamos parte de este equipo, para diseñar una licenciatura que tenga esta modalidad a distancia. Es difícil pensar en una licenciatura dentro de esta modalidad sin tener el referente de las licenciaturas presenciales también, ¿no? Y ahí pues pondría yo atención en un primer propósito, que es atender a una población estudiantil diversa, ¿no? Muy diferente en términos de sus condiciones de tiempo, de desarrollo profesional, de compromisos personales, que pueden acceder a una licenciatura presencial y que ven en la licenciatura en educación, en este caso innovación pedagógica, la posibilidad de continuar con sus estudios sin tener la necesidad de estar en la universidad durante un número de horas que generalmente se le exige al alumno estar, ¿no? Estamos hablando de un estudiante que trabaja, que tiene algunas otras actividades, ¿no? Diferente al alumno que tenemos en las modalidades presenciales. Exactamente, que todavía podemos pensar que no es toda nuestra población estudiantil en las presenciales, pero que tiene en un gran porcentaje la posibilidad de dedicarse solo al estudio. Entonces, el propósito en este caso de la educación a distancia, desde donde nosotros diseñamos y operamos esta licenciatura, es diversificar la oferta educativa, ¿no? Claro, pensar una en opción esa más, ¿no? otra población que tiene la expectativa en seguirse profesionalizando o iniciar un estudio universitario cuando ya no tiene posibilidades de ingresar a una universidad. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado también, pues el propósito de la educación a distancia está en, diríamos, ofrecer una propuesta formativa real a las expectativas profesionales de un egresado de la misma o de un estudiante en la trayectoria educativa que lleva, ¿no? Esto significa que, bueno, no solamente darle una posibilidad remedial para seguir estudiando, sino darle realmente una propuesta de formación pedagógica que le permite en su momento ser un profesionista en la misma calidad del egresado que puede tener con un egresado de las licenciaturas presenciales, con la misma calidad en términos de la adquisición en el desarrollo de habilidades, de conocimientos específicos y con las mismas oportunidades de campo laboral, ¿no? Entonces, pues ahí estamos nosotros también pensando en una finalidad que implica diseñar una propuesta de formación bajo un modelo pedagógico en específico, que bueno, pues afortunadamente tendremos otra serie de programas para hablar precisamente de esta propuesta pedagógica. Yo centraría en esta parte, por lo menos en términos reales, ¿no? ¿Cuál es ese propósito de la educación a distancia? Y bueno, creo que los aspirantes a la licenciatura valoran mucho la oportunidad de contar con estas opciones educativas, ¿no? Cuando ya en su momento a veces ven como impedida su posibilidad de continuar estudiando. Sí, pues es una opción para mucha gente. Bueno, ahora los invito a que vayamos a ver una cápsula para que
después, terminando esta, regresemos con nuestros invitados. La licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica es un programa educativo que inició en el 2012, en una modalidad a distancia y bajo un contexto de búsqueda de nuevas alternativas de formación para los profesionales de la educación. La educación a distancia hace referencia a una forma de enseñanza en la que los estudiantes no requieren asistir a un aula. El alumno recibe el material de estudio personalmente, por correo postal, correo electrónico u otras posibilidades que ofrece Internet. Una característica principal de este tipo de enseñanza es su carácter asincrónico, es decir, que tutor y estudiantes no coinciden ni en tiempo ni espacio. Otro de sus rasgos es el rol del tutor, quien cumple con la función de promover el conocimiento y tiene bajo su cargo el acompañamiento motivacional hacia el estudiante. La educación a distancia es una modalidad educativa con una historia larga. Sus orígenes se remontan a Europa Occidental y América del Norte, en las urbes industriales del siglo XIX, donde surgió con el fin de atender a las minorías, que por diferentes motivos no asistieron a escuelas ordinarias. Su desarrollo se puede organizar en 3 etapas: correspondencia, telecomunicación y telemática. El inicio de la educación a distancia hacia fines del siglo XIX y principios del XX se dio bajo la modalidad de cursos por correspondencia. De estos escritos no existía en aquellos primeros años ninguna especificidad didáctica. Se trataba simplemente de reproducir por escrito una clase presencial tradicional. Por lo que respecta a la etapa que se identifica como de telecomunicación, se caracteriza por la inclusión de recursos audiovisuales que van a complementar al texto escrito. El inicio de esta segunda generación de la educación a distancia se puede situar a partir de los años 60 y hasta la década de los 80. En esta fase surgieron instituciones especializadas en este modelo educativo, como la Open University en Inglaterra y la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. La tercera etapa, telemática, está presente en nuestros días y sus inicios se pueden ubicar en la década de los 80. Esta etapa se apoya en el uso cada vez más generalizado de la computadora personal y de sistemas multimedia. Esto permite pasar de la concepción clásica de la educación a distancia a una educación centrada en el estudiante. En el caso mexicano, uno de los antecedentes más lejanos de este tipo de educación lo constituyen una serie de cursos por correspondencia que se implementaron en los años 30 del siglo XX y que se valieron de la revista El Maestro Rural para hacerlos llegar al ámbito magisterial. En los últimos años, diferentes instituciones educativas han incursionado en programas de educación a distancia. Entre ellas están la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, la UNAM y la UPN. El desarrollo de este modelo educativo en México se ha conformado como un sistema extendido en otros sistemas educativos, con propiedades versátiles que en algunas ocasiones lo perfilan como un sistema autónomo dentro de las mismas instituciones educativas. Ejemplo de ello es la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Así, la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica surge como una alternativa de educación a distancia en la UPN. Si bien se puede calificar de joven a esta propuesta, la experiencia en nuestra institución en este modelo educativo data de tiempo atrás. Uno de los antecedentes más remotos en esta línea es el SEAD, o Sistema de Educación a Distancia, que inició sus operaciones con el surgimiento de nuestra universidad hacia finales de la década de los 70 e inicios de los 80. De vuelta aquí con nuestros especialistas invitados y ahora quisiera que tanto el doctor
Amado como la maestra Gina nos platicaran un poco sobre las experiencias que tenemos aquí en México, en la UPN, en educación a distancia. ¿Qué me pueden decir ustedes de eso? Mejor empezamos con el maestro. Con mucho gusto. La experiencia en la Universidad Pedagógica Nacional en educación a distancia ha sido amplia. Inclusive surgió con lo que sería, como se señalaba en la cápsula, el Sistema de Educación a Distancia, el SEAD, que era un programa que se había heredado de lo que es la institución un poco antecesora a la nuestra, que es la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio. Tenía una licenciatura que era la llamada LEPEP 75, Licenciatura en Educación Preescolar y en Educación Primaria, Plan 75. De esa población, como mejoramiento, parece ya no podía ofrecer servicio a los maestros, y como se había creado la UPN, entonces la población que estaba en proceso de titulación y de regularización pasa a formar parte de nuestra institución. Es decir, que nosotros iniciamos con una población de 30,000 maestros, que eran los que el mejoramiento profesional les ofrecía esta licenciatura. Cuando se crea el CEAF, junto con la LEPEP 75, entonces creamos lo que fue la licenciatura en Educación Básica, Plan 79, que también fue la licenciatura con la cual la institución inició sus programas a distancia. Posteriormente, que concluye la LEP 79, pasamos a lo que sería la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria, Plan 85, que esta introduce lo que hoy en día se conoce como el Big Learning, pero que no viene siendo más que la modalidad semiescolarizada. En ese sentido, la UPN fue pionera en lo que sería este nuevo enfoque de combinar lo que serían sesiones presenciales con sesiones a distancia. En el 94 se crea lo que es la licenciatura en Educación, también en modalidad a distancia, y tenemos una experiencia muy valiosa que fue la especialización en enseñanza abierta a distancia, que era un programa destinado fundamentalmente a los tutores de cada una de las unidades del CEAF, con la finalidad de que estos tuvieran las herramientas teóricas metodológicas para ofrecer una buena asesoría, una adecuada manejo de lo que es esta propuesta, y sobre todo que estuvieran a la vanguardia en lo que era el proceso de enseñanza a distancia. En tal sentido, yo creo que la educación a distancia en la UPN siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado presente en todos sus proyectos, en todos sus programas, y qué bueno que ahora en esta ocasión tiene un nuevo ímpetu, un nuevo enfoque, y que desarrolla fundamentalmente esa licenciatura. Hay otras experiencias que se dieron también a nivel de maestría, a nivel de formación de docentes en programas especiales, pero yo creo que lo más importante son esas 4 licenciaturas que la institución ha desarrollado. Reitero lo que fue el LEPEP 75 en 1978, Educación Básica en 1979, la LEPEP 85 en el año 1985 y la licenciatura en Educación, Plan 90 y luego posteriormente Plan 94. Todo eso a nivel de licenciatura. En especialización hay 2 experiencias recientes, una de ellas es la especialización en Educación Integral de la Sexualidad, que yo creo que nos ha dejado un gran sabor, en el cual tenemos ya 2 generaciones, y esas 2 generaciones de estudiantes yo creo que han logrado desarrollarse de una forma pertinente, adecuada y muy eficiente. Y a la maestra Gina creo le tocó trabajar también con una especialización en educación media, ¿no? Que hubo y en línea y con una cobertura muy amplia para profesores de todo el país. Sí, yo ya en ese sentido establecería, ¿no?, ya una diferencia en una segunda, digamos, camada de programas educativos, en donde ya estamos utilizando la formación en línea, mediada totalmente a través de lo que son las plataformas virtuales, ¿no? En ese sentido, bueno, sí, en el año 2008 inició un trabajo muy interesante de formación para maestros en educación media superior, todo esto fundamentado en la reforma integral a la educación media superior. Entonces la universidad elaboró un proyecto de formación docente muy interesante, muy amplio en términos de su cobertura, donde lo que se pretendía era integrar precisamente al maestro en el conocimiento de la reforma, ¿no?, que en torno a la política educativa para la educación media superior se estaba planteando,
generar, por ejemplo, lo que es todo un sistema integral para la educación media superior y al mismo tiempo prepararlos bajo el enfoque curricular que venían ya modificando los planes de estudio del bachillerato, que es el enfoque por competencias. Entonces, en este sentido, se crearon 4 especializaciones en un inicio y, bueno, la especialización que por mayor demanda también se sostuvo fue la especialización en competencias docentes para la educación media superior. Yo considero que la experiencia que nos dejó esta especialización fue muy amplia en términos de la preparación para la tutoría virtual, lo cual también nos convocaba a muchos docentes a repensar nuestra forma de trabajar con los estudiantes. A lo mejor muchos de nosotros acostumbrados a ya un trabajo activo también con los estudiantes, de integración a los procesos de aprendizaje, pero todavía bajo la idea de la cátedra, por ejemplo, ¿no? Y este tipo de programas pues nos invitó a repensar la manera como el estudiante se iba a vincular con el contenido a través del medio tecnológico y entonces los docentes, ahora tutores, trabajando como facilitadores de ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues gran parte de los compañeros que ahora iniciamos nuevos proyectos en línea, pues tenemos la grata experiencia de haber coincidido en ese programa de especialización. Y nada más citaría yo otras 2 experiencias, no por poca cosa, son 2 programas educativos que en este momento tienen también una fuerte demanda, que es la licenciatura en enseñanza del francés, que tiene un convenio con una universidad francesa para trabajar con maestros que ya tienen experiencia en la enseñanza en francés, y una especialización en enseñanza del inglés también, la cual, bueno, pues requiere no solamente profesores especialistas en la lengua, sino también promotores de estos enfoques pedagógicos que a través de la idea del e-learning se trabaja en función de su propio diseño, ¿no? Pues yo diría que estas son como los últimos, a riesgo de dejar tal vez fuera o pendiente alguna otra experiencia, porque también en la maestría en educación, en educación básica, la maestría en educación básica, también hay experiencia con respecto ya al trabajo bajo la formación en línea. Pues tenemos un camino andado ya en la institución, en la educación a distancia y en especial en la educación a distancia usando los medios tecnológicos. Creo que esto es importante. Nuestros profesores, algunos que se han dedicado a esta modalidad, se han ido despegando del aula física e irse hacia el aula virtual. Pues creo que esto es importante. Bueno, y ahora los invito a ver otra cápsula que grabamos hace como un mes con el maestro David Besí, es uno de los fundadores del CEAT, para que veamos pues los inicios de la educación a distancia en nuestra institución. Pues adelante, veamos la cápsula. Cuando se crea la universidad, se aspiraba a que fuera un modelo fundamentalmente escolarizado. Los trabajos que se hicieron entonces apuntaban a que le denominaba el entonces secretario un colegio de México de la educación, que fuera muy reducido en estas instalaciones de la Jusco y que pudiera hacer una investigación mayor sobre la educación básica del país, que pudiera servir para la nivelación de los maestros que para entonces no contaban con la licenciatura. Entonces, inicialmente no estaba planteado que fuera un universo de atención a los maestros como no fuera escolarizado. Es hasta el año de 1979, casi un año después de ser creada la universidad ya y entrar en funcionamiento en septiembre de 1978, en marzo de 79, por razones políticas, todas las universidades tienen razones políticas para ser creadas, la presión del sindicato, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por llevar adelante la regularización de las licenciaturas en educación primaria y preescolar modelo 1975, presionaron para que la universidad
también reconociera esas licenciaturas. El pacto político académico fue que la universidad absorbía a los planteles que se habían creado con la Dirección de Mejoramiento, pero que en el mediano plazo íbamos a diseñar nuestra propia licenciatura para atender a los profesores. Y de ahí surge la licenciatura en Educación Básica, Plan 79, que va a plantear una estrategia que aprovecha lo mejor de la tradición de educación a distancia de los maestros. Hay que tener presente que Mejoramiento ya daba una licenciatura abierta en el país, las 7 escuelas normales importantes en diferentes zonas del país. Los meses de julio a agosto hacían una licenciatura de nivelación u otras que se podían establecer en la normal de Campeche, en la normal de Yucatán, en la normal de Guerrero, en fin, en Sinaloa, en donde se pretendía implementar un modelo semiescolarizado, julio y agosto intensivo, y a lo largo de todo un ciclo escolar, solo los sábados, con envíos de correspondencia, con las guías de trabajo, y los maestros se supondría que lo hacían a lo largo de la semana y el sábado iban a revisión y trabajo más o menos sistemático con sus profesores coordinadores. La famosa escuela normal oral que el profesor Gallo llevaría, don Víctor Gallo, adelante en los años 67, 65, habría de dejar un precedente importantísimo por los niveles de eficiencia que pudo alcanzar la famosa normal oral. Y en México no es extraño la utilización de los modelos a distancia o el uso de los medios electrónicos, porque ya Radio Primaria se había llevado a cabo en el medio indígena y rural con mucho éxito. Ya la telesecundaria en 67 ya había incursionado con mucho éxito. Ya en la moda de los 70, que el Poli hace su modelo a distancia, ya el SUA de la UNAM que hace su modelo abierto. Y desde luego las experiencias de Colombia, las experiencias de Costa Rica con las UNED famosas, y en Europa en el 69 con la Open University, y aún antes en Francia en 1939 que se da la universidad abierta, en donde se crea escuelas para los hijos de los combatientes de la Segunda Guerra Mundial después. Entonces ya hay una tradición de utilización de sistemas abiertos. Entonces las unidades UPN, pues las unidades SEAD UPN tienen como propósito inicial nivelar a nivel licenciatura a todos los profesores. Después van a surgir expresiones regionales de especialización a distancia, y que va a permitirnos también compartir con el SUA y compartir con el Poli experiencias para hacer diplomados de manera conjunta, a distancia. Y la idea inicial era poder establecer un mapa curricular de la misma manera que en las licenciaturas de Ajusco, poderlas vertir a la licenciatura en Educación Básica con las líneas de formación y entonces donde se intentó también una estrategia de taller integrador al cuarto sábado. Y se empezaba a hablar de este taller integrador para entonces porque suponía un trabajo interdisciplinario, porque suponía una sistematización y vinculación de todas las áreas para los maestros. Inicialmente fue un éxito, después devino en un fracaso estrepitoso porque demandaba mucho esfuerzo. Claro, coordinarse, ¿no? Claro. Ahora, de igual manera, el SEAD tiene, a mi modo de ver, algunas fortalezas importantes. Primero, recuperar la tradición de autoformación de los maestros y luego su oferta de servicio a nivel nacional permitiría el acceso a un número importante de profesores que antes no lo tenían más que vía normales y vía ese modelo a ratos corporativo académico. Muchos directores de las unidades SEAD, de las que después serían SEAD, era gente muy vinculada al sindicato, con otros intereses, pocos mejores, claros, no claros, etcétera. Entonces se empezaría a resquebrajar la idea corporativo-académico de las unidades UPN con un modelo más académico. Luego, cuando obtuvimos la posibilidad de tener la señal UPN SAT, el sistema satelital,
empezaron a visualizarse otras cosas. Nos dicen Radio Bilingüe en Yucatán, nos dice La Voz de la Tarahumara, que había la hora de los maestros UPN, en donde a determinada hora se transmitía el mensaje en ese tiempo de don Pablo Latapí, de Juan José Arreola, de grandes educadores, y transmitían a determinada hora. Entonces todo el mundo sintonizaba la estación de Radio Educación, o sintonizaba Canal 13, o sintonizaba Canal 11. La pedagógica pues ha tenido una larga tradición en los procesos de autoformación, por correspondencia, por el uso de medios a distancia, semiescolarizada, materiales que obligaban a otra forma de razonar, otra forma menos empírica, a una forma más científica, pero que ponía el énfasis en la vigencia de los discursos educativos, la actualización del discurso educativo, el uso de los medios de comunicación en el medio educativo. Nos ponía al tanto, al día, en las discusiones conceptuales que para entonces estaban ventilándose en el mundo universitario. Intromisión de términos como currículum oculto, de evaluación en vez de examen. Sí, así es. Todos esos términos, el normalismo que se formó en la empiria y durante muchos años aislado, fragmentado, ahora iba a encontrar en la pedagógica, a través del uso de medios, a través de estas estrategias, procesos de actualización, para entrar al mundo fascinante de lo educativo ya en otra perspectiva. Y ahí se va a dar una transformación de la identidad del normalista, una vertiente interesante de maestros que no querían que los llamaran licenciados, y otros que sí querían que les dijeran licenciados. Porque maestro y licenciado, maestro y licenciado. En algunos casos. Era la moda cuando se presentaba al presidium, nos hace el favor de su presencia el maestro y licenciado X. Entonces, sí, se dio ahí una crisis de identidad en donde se valoraba más el ser licenciado que el ser maestro. Y afortunadamente ya los procesos de nivelación, a partir de 85, obligan a la pedagógica a seguir otra ruta en el uso de los medios para la formación. Obligan el desarrollo de la tecnología a pensar de otra manera también la educación, y ya el destinatario ya no sería solo, como fue en su origen, el maestro de educación básica. Y eso el desarrollo de la tecnología también nos está permitiendo compartir en otras partes del mundo, y que de otras partes del mundo estemos expuestos también a que nuestro discurso sea validado, ¿no? La pedagógica ha seguido a la par con el desarrollo tecnológico. La pedagógica ha sistematizado resultados en las publicaciones. Hay una memoria audiovisual importantísima, una fuente de recursos muy interesante de lo que se han hecho en programas de radio, de televisión, teleconferencias, audiograbaciones, y ahora el uso del Internet para poder disponer de estrategias diferentes, mejores todavía estamos viendo, ojalá que sí, diferentes para la autoformación de los futuros profesionales de la educación. Bueno, estamos de nuevo con nuestros especialistas e invitados. Hemos venido haciendo un recorrido por el surgimiento y desarrollo de la educación a distancia, y ahora vamos a entrar un poco en las particularidades de la LEIP. Y pues, ¿quién mejor para hablarnos de este tema que la maestra Georgina Ramírez? Entonces, si quisiera, maestra, platicarnos sobre los orígenes de esta licenciatura y pues en este momento, cómo se encuentra. Adelante. Sí, maestra. Pues bueno, la LEIP, que le llamamos para abreviar su nombre, pues va muy de la mano con un esfuerzo de un grupo de académicos bastante amplio que se abocó por ahí del año 2009, 2010, a la evaluación del plan de estudios de la licenciatura en pedagogía. Bueno, evidentemente una licenciatura de gran tradición en la universidad desde el año 79, y bueno, pues ha sido modificada en su plan de estudios, y en esta última etapa pues la idea era precisamente hacer una revisión de la propuesta formativa de la licenciatura. En este sentido, bueno, pues se replanteó un nuevo diseño que, dadas ya las condiciones para implementar un nuevo programa, se permitió que fuera, digamos, operada bajo una modalidad distinta a la licenciatura en pedagogía, que sigue conservando su carácter de presencial.
En este sentido fue que, bueno, la invitación que primero nos hicieron nuestras autoridades para iniciar con esta licenciatura fue trabajarla más en la idea de una licenciatura híbrida, dada precisamente, creo yo, la experiencia que la Universidad Pedagógica tiene en el desarrollo de estos programas semipresenciales. Y en ese sentido, bueno, comenzamos nosotros a establecer un diseño mucho más acotado que permitiera precisamente una operación bajo estas características. Y esto dio un diseño muy interesante porque, digamos, de una licenciatura escolarizada que tiene más de 30 espacios curriculares, por ejemplo, pensando en que, bueno, tendríamos que utilizar la tecnología para mediar esa relación entre el estudiante, el contenido y el profesor, pues entonces lo acotamos a lo que es un trabajo mucho más concreto a partir de la impartición de módulos. Este también es un elemento importante en el origen de la licenciatura, pues trata de ofrecer una propuesta de formación diferente que vaya un poco más allá de la perspectiva disciplinaria en torno al estudio, al análisis del fenómeno educativo, donde, bueno, pues podemos encontrar la sociología por un lado, la historia, la psicología, la didáctica, el diseño curricular. Y el planteamiento que nosotros nos hicimos para esta nueva propuesta fue trabajarlo bajo una perspectiva interdisciplinaria. Difícil, por supuesto, en términos de su diseño, en términos de su operación, pero muy interesante en la idea de que el profesionista en educación trabaja con base en problemáticas. Y esas problemáticas las tiene que analizar y tiene que pensar las propuestas para su solución en la vía de conjuntar diferentes disciplinas que están relacionadas con el fenómeno educativo. Esto sería Esa es la idea de lo interdisciplinario. modular, por supuesto, y la idea de lo interdisciplinario. Entonces es así como la licenciatura se diseña a partir de 3 fases de formación. En la primera, el estudiante problematiza sobre la realidad educativa, haciendo una introspección de su propia experiencia, porque ha sido formado en el sistema educativo durante muchos años, así que qué mejor que para hablar de la educación que el propio estudiante. Una segunda fase de formación donde ya lo vinculamos al diagnóstico de problemas educativos y a la elaboración de propuestas o proyectos, dándole diferentes herramientas en términos de conocimientos, de habilidades metodológicas también para poder desarrollar estas propuestas. Y una última fase de formación en donde el estudiante se vincula con campos profesionales específicos, en donde, bueno, ya se centra en un campo de estudio, pero también tiene la posibilidad de elaborar su trabajo recepcional que le va a permitir egresar prácticamente ya como licenciado en Educación e Innovación Pedagógica. 2 elementos más que integraría yo en esta génesis del proyecto y en su desarrollo es la perspectiva en torno a la innovación, en la idea de que, bueno, hay que ver el problema educativo no solamente en términos de cuáles son sus orígenes, qué es lo que lo está provocando, cuáles son las condiciones que rodean a las problemáticas educativas o al hecho educativo en general, sino también verlo con una mirada de cambio, de transformación. Y un segundo elemento es la inclusión de las tecnologías. En ese sentido, tanto los tutores como los estudiantes nos vinculamos a través de esto que llamamos plataformas virtuales, pero vamos integrando herramientas tecnológicas que para ambas partes van resultando interesantes en su conocimiento y en su aplicación. ¿Qué pretendemos? Que la tecnología no sea un fin en sí mismo para poder desarrollar como propósito formativo en la licenciatura, sino el medio que nos permite vincularnos de otra manera con el conocimiento y con la realidad educativa. Esto es lo que ha ido acompañando, pues, esto que yo llamaría génesis y desarrollo en un mismo tramo de la licenciatura, ya que nos encontramos permanentemente en una actividad de diseño y de evaluación que nos permite rediseñar los módulos ya impartidos. Aquí tenemos que estar muy frescos, muy al día, y en este sentido trabajar con un equipo que da cuenta también de la interdisciplinariedad del hecho educativo.
tenemos que trabajar con especialistas en tecnología, tenemos que vincularnos con otras áreas de la universidad, como son el área de informática, el área de servicios escolares, incluyendo incluso a la subdirección de servicios jurídicos de la universidad, ya que la licenciatura genera también toda una normatividad que le da base a su operación. Y los procesos de registro en educación superior, Claro, todo esto. todo ¿no? esto que lleva a que la licenciatura actualmente sea una licenciatura reconocida ante SEP con su propio registro y también reconocida ante escalafón, que le permite a los profesores en servicio tener puntos en el momento de estudiar la licenciatura que en su momento les sirva para su propia homologación. Que de hecho tenemos un porcentaje amplio de maestros de educación básica inscritos como alumnos en la licenciatura. Exactamente. Aquellos profesores que bajo estas otras licenciaturas que nos platicaba el maestro Félix Amado en otro momento, que ha tenido la UPN y que en su momento no pudieron estudiar, pues ahora están dentro de la ley formándose a nivel licenciatura, aquellos profesores que todavía tienen nada más los estudios de normal a nivel técnico. Muy interesante encontrarnos nuevamente con esta población, reencontrarnos con las unidades, SEA también, con las unidades UPN, porque algunas de ellas, en particular, por ejemplo, la unidad de San Luis Potosí, también ya está operando la licenciatura, y entonces es como volver un poco a esta idea de atender al maestro en servicio, que en esta necesidad intrínseca de la profesionalización acuden a nuestros diferentes programas educativos, ¿no? Entonces, pues, la población que va teniendo la LEIP, yo diría que es un adulto que, por supuesto, a veces, ¿no?, en promedio rebasa los 20 años también, que dejaron por diferentes condiciones, circunstancias, suspendidos sus estudios y que ahorita están regresando a poder integrarse a la universidad. Con sorpresas, ¿no? A veces la educación a distancia se piensa que son cursos fáciles, son sencillos, son cortitos, ¿no? Que está el libro, lo respondo y me presento al examen. Y aquí no, aquí realmente se ve que es un estudio de licenciatura que le implica al estudiante 20 horas, ¿no? 20 horas de estudio semanal, ¿no?, que tiene tiempos, que tiene trabajos de entrega, pero que tiene una interacción con su grupo de compañeros y con su tutor de manera permanente, lo cual no dejamos que se permita sentirse solo, ¿no? Siempre está acompañado bajo una tutoría y una coordinación académica. Y bueno, aquí vale la pena decir que así como tenemos el sector de maestros de educación básica como alumnos, tenemos pues adultos con muy diversos antecedentes educativos, algunos bachilleres, algunos que iniciaron en estudios profesionales y no los continuaron, en fin, tenemos una gama amplia, ¿no?, de adultos como parte de estos estudiantes que hoy acuden a pues, los servicios de la educación e innovación pedagógica, ¿no?, esta nueva licenciatura en la UPN. Bueno, ¿y qué tendría nuestra licenciatura en la ley? ¿Qué tendría de esto que hemos caracterizado como los programas de educación a distancia en línea? Ya usted nos mencionaba pues el uso de las nuevas tecnologías, pero ¿qué en especial, qué características especiales tendríamos aquí? Bueno, yo retomaría algunos principios básicos de la educación a distancia y que son fundamentales para el diseño de nuestro programa educativo. Por ejemplo, una educación pensada en las necesidades del estudiante. Claro que aquí no estamos remitiéndonos a preguntarle al estudiante, a ver, ¿tú qué quieres? Y entonces te genera un programa ad hoc. Eso sería imposible. Sino precisamente las necesidades en términos de que él requiere seguir estudiando, apelando a nuestro derecho a la educación permanente y que en ocasiones no tiene posibilidades, bien por costos o bien por cuestiones de tiempo. Entonces, bueno, ahí hay un principio que se está recuperando en términos de la necesidad del estudiante. Otro principio es el autoaprendizaje. El estudiante trabaja por sí solo, organiza sus tiempos de estudio, organiza la actividad que va a desarrollar durante la semana, de tal manera que él mismo gestiona sus propios tiempos de dedicación a la licenciatura dentro de los límites temporales establecidos. Otro principio también, pues podríamos decir que es el trabajo colaborativo.
Se puede pensar que en la educación a distancia, más cuando utilizamos el medio tecnológico como mediador, el estudiante está solo, ¿no? Y el estudiante entonces es él y su libro y, si bien nos va, su tutor. Y aquí tratamos de completar realmente un grupo de aprendizaje en donde él trabaja con sus compañeros, los cuales se encuentran de manera sincrónica a través de foros de discusión, pero que también pueden dialogar de manera sincrónica con los compañeros del grupo, con su tutor, a través de diferentes vías de comunicación como es el propio Skype. Entonces vamos utilizando también esta idea de que no se trabaja solo, se trabaja en colaboración con los otros y vamos incluyendo, por citar algunos de estos principios de la educación a distancia, que bueno, pues tienen que dar cuenta ya en un programa que se implemente y que tenga efectiva calidad, ¿no? Y buenos resultados. Muy bien, pues gracias, maestra Georgina. Y ahora yo quisiera preguntarle al doctor Félix de León, pues cuáles son las condiciones institucionales que deben ser consideradas para un buen desarrollo de los programas a distancia. Que la pregunta ya casi ha sido respondida completamente por la maestra Ramírez Dorantes. Ha habido puntos de contacto, ¿verdad? Ajá, pero se pueden resumir casi en 7 condiciones esenciales. Primero, una buena plataforma, y en eso Raúl es el apoyo, el especialista en el asunto. Segundo, tutores con compromiso y responsabilidad hacia la propuesta. El tercero tiene que estar con el modelo pedagógico de la ley, sobre todo que sea un modelo pedagógico centrado en el estudiante, donde el estudiante debe ser el eje central de lo que es el desarrollo de la misma, que esté por encima de lo que sería los recursos tecnológicos, que muchas veces como que copan e invaden lo que son otras áreas. El otro elemento yo creo que tiene que ver con los recursos audiovisuales, especie de bibliotecas virtuales donde el estudiante pueda acceder fácilmente a estos medios, a videos, a PowerPoint, diapositivas, que ayuden y complementen su formación y su trabajo. El otro yo creo que tiene que ver con una gestión que es importante, eficiente. En eso la maestra Ramírez Dorantes está haciendo todo el esfuerzo para que la gestión sea lo mejor posible. Nuestra coordinadora fundadora del programa. Y otras 2 condiciones yo creo que tienen que ver con evaluación permanente y constante, monitoreo de todas las actividades que se realicen, e impulsar también, como último, yo creo que la investigación dentro de la licenciatura en educación, sobre todo tomando en cuenta características sociodemográficas, de aprendizaje, de formación de los estudiantes que participan en ella, las condiciones de la plataforma, investigar sobre todos los elementos y todos los componentes esenciales dentro de esa propuesta. Logrado y reunir esas 7 condiciones, yo creo que la ley tendrá un gran desarrollo y tendrá gran éxito a lo largo de toda su vida. Bueno, yo no quisiera dejar escapar la oportunidad de preguntarle al maestro Cuéllar, pues cuáles son las sugerencias que nos puede dar para potenciar el desarrollo de habilidades tecnológicas en los estudiantes y tutores, pues dentro de la ley, para este programa, la ley. Dentro de la ley, lo que hay que hacer, como está estructurada, que es un sistema modular, habría que agregarles habilidades tecnológicas en cada módulo a nuestros alumnos, que va a ser un reto tanto para el alumno como para el tutor. Digamos que la tendencia que tienen ahorita los alumnos que están en secundaria o preparatoria y ya están trabajando con tecnologías en la educación, que les va a ser mucho más fácil dentro de unas 4 generaciones. Necesitamos metérselas ahorita a los nuevos que están ahorita en esas generaciones, y algo básico que es el que mantengan una disciplina en la educación, que es algo que puede ser que les coge más que el aventarse a las tecnologías. Y el meter una tecnología en cada uno de los módulos va a hacer que enriquezca más a la estructura de la... Como ir trabajando, ¿no? Darle, digamos, énfasis a una tecnología, ¿no?, en cada módulo, a fin de ir desarrollando las habilidades tecnológicas en el alumno, ¿no? En el alumno, y que se vuelva más integral. Ellos les cuesta mucho trabajo el trabajo colaborativo. Les da miedo en realidad trabajar en un foro, trabajar en una videoconferencia, trabajar en un chat. Si los ponemos dentro de esta parte, podemos
hacer, por ejemplo, muchas habilidades nuevas que ya se están trabajando, ejercicios, por ejemplo, que no se ocupan. Y algo que faltaría un poco para trabajar algo más con el perfil es que entre los pares se vayan calificando, se autoevalúen. retroalimenten, ¿no? Y se A lo autoevalúen ellos mismos para que se enriquezcan más todavía. Es que la gente joven tiene un uso grande de las nuevas tecnologías, pero de una manera como muy dispersa, podríamos decir. Sí, no, lo que no de les una falta es esa manera educación. con fines educativos especiales. A lo mejor pues usan las redes sociales, ¿no? Pero no le dan un giro educativo, o pueden hacer a veces un PowerPoint, ¿no? Pero habría que trabajar más la finalidad, el cómo, o sea, enseñarlos a investigar usando Internet, de cómo sacarle un mayor provecho a esos conocimientos, cómo usar las redes sociales para interactuar con sus pares, como usted decía, y que eso potencie un aprendizaje. Entonces yo creo que es ahí donde hay que trabajar. Algunos de nuestros estudiantes jóvenes, los más jóvenes, adultos jóvenes, pues están muy metidos en, pues, por ejemplo, redes sociales, pero lo usan nada más con finalidades de generar nuevas amistades, en fin, de este tipo de cosas, pero pues ahí hay toda una beta en términos de generar conocimientos. Sí, se dedican a buscar dentro de redes sociales, buscan información abierta. En vez de que tomen la guía del tutor que les dice, bueno, tienes que buscar, pero dentro de una red social especializada o una académica, vas a buscar dentro, no en el buscador donde tú no buscas, sino un buscador escolar, donde vas a encontrar puntualmente lo que requieres y no va a estar disperso, ¿no? Y el tutor nomás va a ser el guía, te va a decir qué tan veraz es la información que estás obteniendo, ¿no? Híjole, creo que el tema da para mucho más, Sí. pero siempre el tiempo es nuestro enemigo, ¿verdad? Entonces, pues estamos lamentablemente terminando este primer programa de esta serie de 3, y para el próximo martes pues continuaremos con nuestro segundo programa, igualmente con la temática de la educación a distancia, y vamos a trabajar el tema de diseño modular, que como ya hoy adelantamos, así está organizado el currículum de nuestra licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Entonces profundizaremos, les pido que se preparen para poder ver este segundo programa y pues podrán conocer mucho más de cómo está estructurada nuestra licenciatura. Aquellos que, bueno, quieran tener algún contacto con nosotros, pues tenemos una página de internet a la cual ustedes pueden acudir, que es http://radioitv.upn.mx. Ahí podemos entrar en contacto. Y estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Creo que esto va a ser muy importante para mantener contacto con nuestra audiencia. Y bueno, pues no me queda más que despedirme. Yo soy Edgardo Iquión Solano y darles las gracias por habernos acompañado en esta primera edición de nuestros programas sobre la LEIP, la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica de la UPN. Gracias y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.